El lenguaje SQL debe su nombre a las siglas en inglés de lenguaje de consultas estructurado. Es un lenguaje que nos sirve para realizar manipulación y consulta de datos almacenados en base de datos relacionales. Con este lenguaje podemos crear tablas, podemos cambiar la estructura de esas tablas, podemos modificar los datos, podemos eliminarlos, podemos consultarlos también. Actualmente es como un lenguaje de base de datos universal, ya que prácticamente toda base de datos relacional tiene una versión del lenguaje SQL. De manera que si conocemos este lenguaje, seremos capaces de consultar o manipular información en prácticamente cualquier base de datos. Este lenguaje tiene varios componentes. Entre estos componentes podemos citar como los más importantes un componente que se conoce como DDL, que es para definición de datos. Nos permite crear y cambiar la estructura de las tablas de una base de datos relacional. El otro componente que se llama DML o el lenguaje de manipulación de datos es un componente que nos permite seleccionar, insertar, actualizar o borrar la información contenida en una tabla de base de datos relacional. Otro componente muy importante es el DCL, que es un lenguaje para el control de datos, que nos permite manipular los derechos de acceso de los usuarios cuando el sistema se está manipulando en una red de computadoras. Para ilustrar algunos de los conceptos que vamos a ver ahora, vamos a trabajar con una herramienta que se llama phpMyAdmin. Es un programa que nos permite realizar la administración de una base de datos, en este caso de una base de datos MySQL. Con esta herramienta podemos crear tablas, modificar la estructura de las tablas, podemos manipular la información insertando, modificando, eliminando. Podemos también controlar los privilegios de los usuarios, es decir, que podemos realizar las tareas asociadas a los componentes que hemos mencionado acerca del lenguaje SQL. Habíamos mencionado el DDL, el DML y el DCL para realizar estas operaciones que podemos realizar con el phpMyAdmin. Entonces es una interfaz gráfica hacia la base de datos. Podemos ver en esta pantalla una serie de datos de los cuales estamos viendo apenas una hoja, porque existen bastantes más. Entonces es una base de datos relativamente grande, aproximadamente unos 1000 registros, pero en todo caso no es ese un tamaño demasiado excesivo. Hay bases de datos, hay tablas con miles, decenas de miles, cientos de miles de registros. Por ejemplo, si se genera una tabla, una base de datos dentro de la cual existe una tabla que se ha generado mediante el censo de población de algún país, entonces si ese país tiene 40 millones de habitantes, esa tabla seguramente tendrá unos 40 millones de registros. Entonces la información puede ser muy grande y se necesita alguna manera fácil de consultarla. Ahí es donde entra el lenguaje SQL. Mediante ese lenguaje lo que podemos nosotros hacer es consultar en un lenguaje cercano al natural, según vamos a ver. Entonces, para ver unos ejemplos acerca de cómo
el lenguaje SQL nos facilita la búsqueda de información. Vamos a hacer un par de ejemplos. Sobre esta tabla, supongamos que nosotros queremos consultar el teléfono de alguien. Entonces, he abierto una casilla para que pueda escribir una consulta en el lenguaje que vamos a estudiar. Si yo quisiera conocer el teléfono de un estudiante que apellida Arauz, entonces podría escribir una consulta de este tipo. Diría seleccionar el teléfono de la tabla de alumnos. Para aquel que tiene el apellido paterno igual a Arauz. Y cuando le digo que ejecute la consulta, entonces me muestra esto que es en realidad dos teléfonos de ese estudiante. Es una forma entonces en que puedo consultar esta información. También podría ser otro tipo de consulta, como por ejemplo saber quiénes cumplen años un día específico. Si queremos saber entonces quiénes cumplen años el 14 de marzo, podríamos escribir una consulta como esta. Donde el mes de la fecha de nacimiento sea abril y el día de la misma fecha de nacimiento sea 14. Y obtenemos 4 estudiantes que estarían cumpliendo años, que tendrían esa fecha de nacimiento. Entonces solamente es un ejemplo, pero nos ilustra acerca de la potencia de este lenguaje. Con una consulta que se escribe muy cercana a un idioma natural, en este caso al inglés, podemos evitar buscar entre miles y millones de registros. La consulta especifica exactamente qué información queremos obtener. Ahora vamos a ver cómo se construye sentencias básicas dentro del lenguaje SQL. Una de las instrucciones o sentencias posiblemente más utilizadas es la sentencia select. Se llama así precisamente porque utiliza la palabra reservada select. Esta instrucción se utiliza cuando queremos visualizar algunos registros de una o varias tablas de la base de datos. Tiene que tener como mínimo una instrucción select estas dos partes. Decir qué es lo que queremos seleccionar y de qué tabla o tablas. Opcionalmente, y según lo que uno necesita, se puede incluir una cláusula where, donde decimos qué condición deben cumplir los registros que vamos a visualizar. Y también opcionalmente y según nuestros requerimientos, podemos incluir el order by, que es para definir el ordenamiento que va a tener los registros que se han generado. Bien, después de select, después de la palabra select, acá tiene que venir la lista de campos que queremos visualizar. ¿Qué datos queremos visualizar? Una de las cosas que podemos utilizar acá, aparte de los nombres de los campos que vamos a visualizar, es un carácter comodín, donde puedo colocar el signo de asterisco para indicar que quiero visualizar todas las columnas, todos los campos de una determinada tabla.
Luego podemos también, o más bien debemos, después de la palabra from, después de la cláusula from, tenemos que escribir el nombre de la tabla o de las tablas de las cuales vamos a extraer información. Por ejemplo, podríamos colocar que la información que queremos ver debe provenir de la tabla que se llama alumno. La cláusula where, como habíamos dicho antes, es opcional. La utilizamos cuando necesitamos establecer una determinada condición. Por ejemplo, podríamos poner acá que queremos solamente los datos de los alumnos cuyo lugar de nacimiento sea La Paz. Entonces escribiríamos algo como esto. Si es que esa columna se llamara lugar NAC, que está abreviado por lugar de nacimiento, entonces podríamos escribir esto, donde el lugar de nacimiento sea La Paz. Y luego tenemos la cláusula order by, que es para establecer el ordenamiento. Tal vez quisiéramos ordenar por apellido paterno. Entonces diríamos que se ordene esto por apellido paterno. Entonces, esta sería una instrucción SQL sencilla para que podamos ver todos los datos de la tabla alumno que cumplan la condición que el lugar de nacimiento sea La Paz, y queremos ver esa información ordenada por el apellido paterno. Ahora veamos algunas otras posibilidades o variantes dentro de esta misma instrucción que hemos escrito. Una de las posibilidades es que no necesariamente tenemos que querer ver toda la información de esta tabla de alumnos, que podría tener muchas columnas. Podríamos acá establecer una lista de campos de lo que queremos ver. Tal vez solamente nos interese el nombre, entonces podemos escribir que solamente nos interesa los datos que está en la columna de nombres, el apellido paterno y el apellido materno. Entonces podemos establecer acá lo que sería una lista de campos. Antes hemos especificado un asterisco para indicar que queremos ver toda la información de esa tabla. En esta ocasión solamente estamos pidiendo que nos muestre los nombres, el apellido paterno y el apellido materno. Después de la cláusula from, se pueden especificar dos o más tablas. Si tuviera que especificar otra tabla, entonces tendría que colocar aquí coma y luego aquí el nombre de otra tabla, que en este caso no lo vamos a hacer. En la cláusula where se coloca una condición, y como una condición entonces también se podría colocar operadores lógicos. Entonces podríamos colocar algo como que el lugar de nacimiento sea La Paz o, y ahí viene el operador, y aquí viene entonces otra condición. Supongamos que queremos que el lugar de nacimiento también pudiera ser Oruro, entonces colocaríamos en la cláusula order by, ordenado por, podríamos ver que si ordenamos por paterno, hay muchos apellidos iguales, y entonces tendríamos que establecer otro criterio de ordenamiento más, que ordene por paterno, y los que son de apellido paterno
igual, entonces, que sean ordenados en un segundo nivel por el materno. Y si también hay muchos, como los hermanos, que tienen el mismo apellido y el mismo apellido paterno y el mismo apellido materno, entonces podríamos indicar que se ordene también por nombres. Esto ordena por defecto de forma ascendente. Si quisiéramos que esto se ordene de forma descendente, podríamos colocar acá la palabra desk. Entonces son algunas variaciones que hemos realizado a la anterior. Primero hemos establecido una lista de campos en lugar del carácter comodín para pedir todo. Acá no hemos hecho cambio, pero hemos indicado que se pueden especificar dos o más tablas. Acá hemos añadido en la condición, porque esta era la condición original, que el lugar de nacimiento sea La Paz, hemos hecho una operación usando el operador lógico OR. Entonces, lo que significa acá es que queremos ver los registros de los que tengan como lugar de nacimiento La Paz o que su lugar de nacimiento sea Oruro. Una adición a la consulta SQL original que hemos hecho es que podemos ordenar no solamente por un campo, sino por varios. Y podemos establecer que el ordenamiento sea ascendente o descendente. Si lo queremos ascendente, entonces no necesitamos especificar nada. Y si queremos descendente, lo que acabo de bozar. Entonces, esa es la consulta básica y conforme avance el curso, van a ir viendo que esta consulta se puede hacer más y más compleja para que podamos tener mejor control sobre lo que queremos visualizar.